Hola incansables internautas, hoy es lunes 30 de abril de 2007 y tengo en el bolsillo una noticia para vosotros. Esta vez es una buena noticia sobre la LISI. No os cuento más porque empezamos. Las entidades defensoras de derechos de autor no podrán cerrar páginas web. Después de semanas de discusiones y desencuentros, después de intentar infructuosamente y por 2 veces legitimar a las entidades gestoras para clausurar páginas, el gobierno decidió la semana pasada retirar la propuesta e invitar a todos los implicados en este asunto: operadoras de internet, proveedoras de contenidos, asociaciones de internautas y gestoras, a una mesa de debate. El objetivo es buscar medidas que logren acabar con la violación de la propiedad intelectual en Internet. Todas las partes estuvieron de acuerdo, salvo las entidades gestoras, que no acudirán a la mesa porque aseguran que llevan más de 2 años discutiendo y consideran todo este asunto una tomadura de pelo, en palabras de Pedro Farré, director de Gobierno Corporativo de la SGAE. La polémica sobre este asunto surgió hace 2 semanas, cuando la Asociación de Internautas hizo público que el gobierno había incluido un nuevo artículo a la ley de Internet, la LISI, solo 3 días antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. El artículo 17 bis facultaba a las entidades de gestión para decidir cuándo una página web violaba la protección de derechos de autor y, en ese caso, le daba el poder de obligar a las operadoras de Internet que alojan esas páginas a cerrarlas. Según denunciaba Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, el artículo convertía a entidades como la SGAE en jueces y a las operadoras como Telefónica u Orange en policías. Las compañías del sector también criticaron el texto, asegurando que no podían aceptar que se les obligara a compartir datos de sus clientes sin permiso de la Agencia de Protección de Datos, ni a retirar contenidos sin orden judicial. Las entidades que defienden la propiedad intelectual, mientras, se quejan de la lentitud de la justicia a la hora de sancionar a los infractores en Internet y piden nuevas soluciones. En Europa existe una directiva del año 2000 que llama a los países a firmar códigos de conducta voluntarios en este tema. En Francia se ha firmado un acuerdo entre las distintas partes que han puesto en marcha campañas de concienciación de forma conjunta. El Ministerio de Industria, con Joan Clos a la cabeza, decidió finalmente retirar el artículo 17 bis y aprobar la LISI sin él, comprometiéndose a abrir un debate entre todas las partes implicadas. Pero solo 5 días después, los miembros del órgano asesor del Ministerio de Industria en materia de telecomunicaciones, el CATSI, Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, recibían sorprendidos el orden del día para la reunión que tuvo lugar la semana pasada. En el punto 3 aparecía de nuevo el artículo 17 bis, esta vez reconvertido en anteproyecto. Las críticas al proyecto se han repetido estos días, convirtiendo la reunión habitual del CATSI en algo excepcional. En la reunión, y según diversas fuentes, los miembros del CATSI han criticado con dureza el anteproyecto y el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, ha propuesto entonces una mesa de negociación en la que durante 2 meses todas las partes discutan las medidas que se deberían tomar para frenar la violación de derechos de autor en la red. En esa mesa no se debatiría ya el anteproyecto, que desaparece como propuesta. Las entidades de gestión han abandonado la reunión y han decidido que no se sentarán en más mesas de debate. Las entidades y la industria tecnológica llevan 2 años discutiendo esas medidas con los ministerios de Industria y Cultura, así que creen que es una burla que el gobierno plantee ahora negociar 2 meses más. Comienza así el nuevo proceso de debate sobre la mejor manera de proteger los derechos de autor en la era digital, pero sin las entidades que las gestionan. Guisasola advierte al gobierno de que las entidades emplearán toda su artillería en sus manos, como por ejemplo declaraciones públicas de famosos artistas que alerten de la situación y la presión para que ese artículo se recupere en el trámite parlamentario de la LISI. Uno de los golpes más duros que ha recibido el artículo 17 bis fue el que le propinó el Consejo de Estado. El alto órgano asesor escribió el pasado febrero un dictamen en el que analizaba el proceso de aprobación del artículo y su contenido y criticaba a ambos con mucha dureza. El Consejo de Estado explicaba que el artículo había sido introducido tardíamente en el proceso. Dicen los autores del dictamen que el artículo fue introducido en la LISI a solicitud de la SGAE, que pretendía llenar un vacío legal existente, según ella. Bueno, nosotras ya nos vamos, ¿verdad?
Sí, Sara, nos vamos hasta el próximo 3 de mayo, el jueves. Recordad que mañana es 1 de mayo, Día del Trabajador, y pasado mañana es 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid. Así que hemos decidido coger un par de días libres. Así que recordad, si queréis escribir, hacedlo de la forma habitual, que seguro que ya sabéis cuál es. Incluso aún tenéis tiempo de responder a Superinternauta a la pregunta del pasado jueves 26 de abril. Ella os contestará el jueves. Yo os veo el viernes. Hasta mañana.